Voy a hablar de intelectuales, aunque muchos de ellos fueron empresarios. La escuela de Frankfurt fue una influyente escuela de pensamiento, bueno, una influyente corriente de pensamiento y social y de filosofía que se basó en la teoría crítica, que se creó en 1923 por el mecenas, bueno, el intelectual y mecenas germano-argentino Felix Weil, en 1923, que se creó el Instituto de Investigación Social de Alemania. Sus pensadores reformularon el marxismo integrándolo con el psicoanálisis de Freud, la filosofía de Hegel. El objetivo, al final, su objetivo principal dentro de la propia escuela fue cuestionar profundamente la sociedad capitalista e industrial. La escuela de Frankfurt lo que llevó a cabo es una entremezcla de varias formas de pensamiento. Por un lado, el marxismo, dentro del ámbito del pensamiento de Freud, el psicoanálisis y la filosofía hegeliana, con el objetivo de criticar a las sociedades capitalistas e industriales de los problemas que existían, pues, en el siglo XX. La teoría crítica es el conjunto de doctrinas fundadas por el Instituto de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt en Alemania en 1930. Su objetivo principal no es solo describir la realidad social, sino transformarla buscando la emancipación humana frente a la opresión, las estructuras de poder y el dogmatismo. La teoría crítica es una parte de la propia escuela de Frankfurt que critica a la sociedad actual en la década de los años 30, e incluso el Instituto de Investigación Social de Alemania, que se creó en 1923, y de ahí la teoría crítica en realidad perteneció al conjunto de doctrinas o ideas que surgieron en el Instituto de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt, en Alemania, en la década, bueno, a principios de 1930, fue en la década de los años 30, con el objetivo de criticar a la sociedad del momento, después de sufrir una Primera Guerra Mundial, una crisis política, económica y social, y a la vez una crisis sanitaria debido al estallido de la pandemia de 1918 o la mal llamada gripe española. La audiología es la rama de las ciencias de la salud encargada de evaluar, diagnosticar y tratar los trastornos de la audición y el equilibrio. La etimología proviene de la unión de dos raíces, por un lado el latín de audio, que deriva del verbo audire, que significa oír o escuchar, y del griego logía, que es, bueno, el griego antiguo, logía, que proviene, y logía significa estudio, ciencia o tratar. Literalmente se traduce como el estudio de la audición o del oír. ¿De qué se encarga la audiología o los expertos en el término, en ver si hay algún problema en los oídos? Sería esa definición, porque literalmente se traduce como el estudio de la audición. El marxismo cultural es una teoría conspirativa y una etiqueta política utilizada principalmente por movimientos conservadores para describir la promoción de valores progresistas, como son el feminismo, el ecologismo, la diversidad y los derechos LGTBI plus o más. La topología es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los objetos geométricos que se mantienen intactas, invariantes, bajo las deformaciones continuas, como estirar, retroceder o doblar, sin romperlos ni pegarlos. La etimología del término proviene de las raíces griegas formado por topos, que significa lugar o territorio, logos es estudio, palabra o tratado, y el sufijo "ie" indica cuál. Y literalmente el propio significado es el estudio del lugar. Friedrich Pollock fue filósofo, sociólogo y economista alemán de origen judío, adscrito a la Escuela de Frankfurt y cofundador del Instituto de Investigación Social. Se formó parte del grupo de representantes más influyentes de la propia teoría crítica, que es esa teoría en la cual sucedió o surgió casi a la par de la propia Escuela de Frankfurt con el objetivo de criticar a la sociedad. Y él mismo, el propio Friedrich Pollock, fue el que lideró la vertiente económica, la que originalmente era tan relevante como la vertiente social, filosófica, que lideró el sociólogo y filósofo, o el filósofo y el sociólogo alemán Max Horkheimer, que ambos dejaron huella, pues, en el pensamiento al final dentro de la estructura germana, porque Max Horkheimer fue uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la propia escuela de Frankfurt y de la teoría crítica del momento, y además muy importante, el ideario germano-alemán que influyó, pues, en muchos países europeos. En España no tanto, debido a que había una dictadura, había un régimen y luego una guerra civil y luego otro régimen dictatorial, y fue muy complicado que llegasen las ideas de fuera. Y muchos de ellos, de los propios que estuvieron contrarios al régimen, o se marcharon, y los que estaban en contra se quedaron, o incluso algunos lo apoyaron, pero tampoco es que veían mucho
afinidad muchos de los intelectuales del momento, hombres o mujeres, al régimen franquista de España. Familia Bale. Hermann Bale fue empresario alemán-argentino a principios del siglo XX, era el mayor comerciante de cereales del mundo, fue mecenas de su ciudad natal, Steinfurt, además de la Universidad de Frankfurt. Su hijo, Felix Bale, fue intelectual y mecenas germano-argentino de origen judío, principal impulsor financiero de la Escuela de Frankfurt a través de la creación de 1923 del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt y con ello Felix Bale, siendo intelectual y mecenas porque era el principal que puso la estructura financiera con el objetivo de construir esta estructura social, que fue el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, para el que trabajasen y estudiasen los futuros intelectuales del momento, ya sean o ya fuesen hombres o mujeres, con el objetivo de ser críticos con la sociedad. Era lo que se quería nada más hacer. Y hoy en día es lo que se intenta hacer, pero la política, en la actualidad, muchas no quieren que haya intelectuales, es decir, porque como la historia, la filosofía y el arte incomodan al poder, pues quieren que vivamos pues en estructuras a lo mejor pues de limitación por parte de los ciudadanos. La familia Porsche, que también bueno, tuvo un papel importante en el ámbito del automóvil, bueno, pues Ferdinand Porsche fue ingeniero automovilístico checoslovaco, alemán y austrobohemio. Bueno, pues él en realidad nació en lo que fue el Imperio Austrohúngaro porque no existía la República Checa y su bueno, fundador junto a su hijo Ferry Porsche de Porsche AG en 1961 y uno. Y bueno, el R.M. Porsche nació en una familia de alemanes de los Sudetes de Mansfelsdorf, que se encuentra en Bohemia, que por entonces la ciudad de Bohemia no era independiente, pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Como he dicho, él nació al final, se dice, bueno, pues en la zona de Checoslovaquia, bueno, Checoslovaquia no, lo que fue, sí, bueno, Checoslovaquia en sí, o República Checa, que tampoco existía, porque Checoslovaquia al final, cualquiera que fuese, ya sea eslovaco o checo, también había muchos líos y hoy en día ya a partir de la década de los 90 sí que ya se diferencia bastante, porque hay alguien que puede ser esloveno, checo, austriaco, húngaro, bohemio, aunque bohemio era alemán, pero como pertenecía al ámbito del Imperio Austrohúngaro, pues era imposible diferenciar. Había tantas etnias que así provocó la disolución del propio Imperio Austrohúngaro y de todos los imperios centrales, alemán, turco, que provocó, bueno, pues la aparición de nuevos estados después de la Primera Guerra Mundial y a través del Tratado de Versalles que se realizó en 1919. Y su hijo Ferry Porch fue diseñador técnico de automóviles y emprendedor austríaco. Dirigió Porsche AG en Stuttgart y bueno, siguió la faceta de su padre como la siguieron la familia Ford y otras tantas figuras dentro del mundo del motor y de la historia del motor. Con ello finalizo y si os gustó este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevo historiador y nos vemos, bueno, y ya nos vemos en el próximo vídeo